chicos, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por acogerme hoy. Me llamo Víctor y cuando estornudo me llamo Jesús, igual que a todos, ¿no? Igual que a todos. Y bueno, hoy gracias a Delia también, que me ha permitido, me ha invitado a estar con ustedes. Y bueno, quería hablarles un poquitillo por encima de lo que es la electricidad. Una cosa muy por encima, porque es un tema para estudiar toda la vida y para estar atentos toda la vida y para que, bueno, que hay muchas cosas que no nos dicen, pero que son muy importantes. Primero que nada, pues, la ley de Ohm, ¿se la saben? Sí. ¿A qué es igual, por ejemplo, el voltaje? Igual ¿Sí? a intensidad. ¿Sí? Y después por ¿Sí? sí, por tensión. Ente- Pero tensión es igual intensidad por más Resistencia. A la resistencia, que es igual. Esa no No la han visto. la resistencia no. ya va. Intensidad es igual, ¿verdad? A resistencia entre voltaje, correcto, por ejemplo. Intensidad Vale. es igual a resistencia entre Sí. voltaje. Y Exacto. voltaje es igual Ahí está. ¿Ya? a intensidad por voltaje. Pero por resistencia, pero por Voltaje resistencia. que es igual a... Intensidad por resistencia. Vale. ¿Y a qué entonces a qué es igual la resistencia? Por voltaje sobre intensidad. Ajá. Así. Y ven algo curioso que yo utilizo sobre todo es, fíjense, voltaje, 230 voltios. ¿Por qué tiene que ser por y no entre? Fíjense que todas las demás Sí. quitan algo para obtener lo que queda. Para obtener lo que queda. El sobrante, en este caso la pérdida, el camino, el que se va perdiendo, que va ofreciendo al paso de la corriente, que se va imponiendo. Entonces, claro, es una división, Sí. es una separación. Sí. En el voltaje también tenemos que separar la intensidad de la resistencia, pero en este caso, fíjense que tenemos las dos cosas iguales. Voltaje es igual a intensidad partido resistencia. No. No, está mal. no, está mal. ¿Eh? Esa está mal la primera. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué sería? ¿Qué iría aquí? Iría intensidad, ¿no? Exacto, Sí. muy bien, porque es la que nos falta. Es así. Intensidad. ¿Y a qué es igual la intensidad? Ah, el voltaje sobre no. Resistencia. resistencia. Ahora sí. ¿Ven? Ahora sí, porque en los tres, en estos dos casos, estamos separando qué es lo que nos interesa medir. Y para separar lo que necesitamos, aislarlo de las otras dos magnitudes. ¿Por qué? Porque es, por decirlo así, de alguna forma el resto. Pero esto después se resume en un trabajo común. Entre todo, ¿qué es? En esto, a la potencia. Potencia que es verde, A que es igual. ¿Y la potencia qué es? ¿Vale? Pero sobre todo, un trabajo. ¿Qué pasa cuando realizamos un trabajo? Aplicamos una fuerza. Hay unas pérdidas, hay unas ganancias. Las ganancias es el resultado del trabajo, lo que sacamos en claro, el resultado. Pero todos los trabajos tienen pérdida, una pérdida. Ahí tendríamos, pues bueno, ver principios de la termodinámica, entropía, muchas cosas, todas, algo lo que nos decía la frase famosa que hemos oído de que la energía ni se pierde ni se destruye, sino se transforma en otras cosas. Entonces, pues ahí está. Pero sin embargo, esa energía que solemos llamar residual, a día de hoy es imposible recuperarla, pero sí es posible adaptarla. Si yo tengo una lámpara incandescente, la de toda la vida, ¿qué nos va a dar? Luz. Pero tenemos unas pérdidas en calor en torno al 30% o 35%. Ahí estamos perdiendo. Y ahí está la ambivalencia
del trabajo eléctrico, porque en lo que en unas ganamos, en otras perdemos. En el alumbrado ganamos luz, pero a lo mejor con un porcentaje muy... es más lo que tenemos que invertir para obtener el trabajo que lo que vamos a sacar de ese trabajo. Pero ¿qué pasa si lo pasamos, estamos en Siberia y tenemos frío? Pues realmente esas pérdidas en calor las vamos a aprovechar. O sea, todo tiene un doble punto de vista en base a cómo utilicemos, o a que ahí está el diseño eléctrico de los circuitos y de todas estas cosas, este mundo apasionante. Para mí, el genio, y se habla mucho de Edison, que hizo sus cosas, pero para mí el genio es Nikola Tesla, porque él fue el que inventó prácticamente todo lo que teníamos, pero no se habla de la historia oscura de Edison, que tenía aficiones un poco crueles, como coger perros callejeros y electrocutarlos. Participó en la fabricación de la primera y diseño de la primera silla eléctrica para ejecutar a un ser humano, y mataron a un elefante viejo. Que se buscaba con todo eso, pues asustar a la gente en base a que la corriente alterna era un peligro. Sin embargo, es lo que mueve nuestro mundo. También Edison era empresario y además dueño de las patentes de las dinamos. Una dinamo en esa época, claro, 800, 900 metros, podías aplicar una corriente, pero solo había bombillas. Pero, ¿de cuánto tendrían que ser los cables hoy en día si aplicásemos todo eso para diseñar circuitos? Imposible. O sea, Edison cuando se encontró con Tesla, se dio cuenta que estaba ante un genio, ante alguien que tenía una visión, y además una persona altruista, porque él quería todo lo que descubriese, todo lo que hiciese, donar a la humanidad. Él decía, la ganancia está en que lo que se logre sea para el beneficio y el crecimiento de sociedad como una sociedad. Pero ahí está siempre el dinero haciendo estragos, o sea, quitando los valores. Pero bueno. Tomas de tierra. ¿Conocen la paramenta eléctrica? Las protecciones, los cuadros, los circuitos. ¿Esto se puede quitar? Sí. ¿Vale? No sé si la chica iba a presentarse. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te voy a presentar? Espera un minuto, porque hay chica que no de coordinador. Ah, vale. Verónica. No, porque ya viene de la Victoria. Vale, Y llegaría aquí un poco Perdona. más tarde. vale, porque hoy iba a tener mi PSL otra vez, pero no iba a tener. ¿Para que se quede aquí? Porque vamos a traerme a un lado y... A uno un rato y después seguramente hasta que te dejaré algo para que siga así. Vale. ¿Eres Víctor? Hola, encantado. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? Un placer. Igualmente. Muchas gracias por venir. No, todo lo contrario. El que tiene que dar las gracias soy yo. Soy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, Pues bueno, venga, sí, que sí. eso lo comento, sí. Vale. Bueno, Gracias. gracias. Perdona, Víctor. No te preocupes, no te preocupes. Yo siempre pongo el ejemplo de un tubo, un balde de agua. Esta es la potencia. El agua es la potencia. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos unas tuberías y unas llaves. Y aquí vemos el producto, pero que no es producto, es potencia nada más. Se convierte en algo cuando empieza a trabajar. Vamos a ponerle un número a cada llave. 1, 2 y 3. Y aquí es donde podemos ver muy claro la resistencia, y perdón para quitarme, el voltaje y la intensidad. El voltaje se va a mantener siempre, pero va a tener unas pequeñas pérdidas. ¿Por qué? Porque ¿quién
opone más resistencia al paso de la corriente, si esto es la corriente. La tubería larga. La tubería larga, ¿verdad? Exacto. Tiene que recorrer mayor camino. Aparte, la sección puede ser más gruesa. Esto es algo que no se dice, pero que es interesante. Los conductores son como las vías de las autopistas. Cuanto más carriles haya, más fácil va a ser que se transmita la corriente. Los electrones, va a ser mucho más fácil el paso. Y es una buena inversión, porque lo veríamos la otra vez, no se estudia, pero cuando los carriles son anchos, al tiempo vamos a ver cómo el gasto, la potencia, o sea, y la resistencia disminuyen, con lo cual va a ser mucho más fácil el paso de la corriente y realmente vamos a obtener una ganancia. En el 3, ¿qué es lo que manda ahí principalmente? ¿Qué mandito es la que podríamos destacar? Aquí tenemos claro que es la resistencia. Vale. En la 3, La 3 es corta y gruesa la tubería. sí. Intensidad por ser. Ahí pues el que hace el empuje Va a salir más fuerte el agua. hace un mejor trabajo. Lo que es Sale con más voltaje. presión, voltaje, puede ser. El voltaje. El voltaje ahí es interesante porque tendría muy pocas pérdidas. Aquí sí tiene pérdidas. Aquí vamos a ponerle Cuanto voltaje. más corto sea, más. Entonces, exacto. Y en la 1, En la 1 por la intensidad. en la 1 la intensidad. ¿Por qué? Porque está entre medio, ¿no? No tan corto, es decir. En verdad todas tienen, porque la ley de Ohm está en todas. todas. Está en todas. Lo que pasa es que ahí es donde veíamos la fórmula que quitamos para ver qué es lo que queda. Si no hay una que se cumpla, cuando esto empieza a moverse y a circular y abrimos a la llave y damos paso, realmente hay un flujo, un recorrido del voltaje, de la energía. Yo lo llamo fluido eléctrico. Entonces, cuando ese fluido empieza a circular, vamos a tener siempre las 3 magnitudes. Lo que pasa es que una va a estar por encima de la otra. Exacto. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta, pero muy buena perdón porque se me olvidan las palabras a veces. Observación. El discernimiento, muy bueno. Entonces voy a borrar esto. Y aquí nos falta algo interesante, sobre todo. Quería explicar algo aprovechando que me han jubilado a la fuerza y no debería decir, pero hay cosas que nos dan cierta libertad cuando nos jubilamos. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, yo soy de los que dicen todo, guste o no guste, pero siempre con educación y con razonamiento. Pero hay momentos en los que hay que decirlo bien. ¿Conocemos la simbología eléctrica, los circuitos? No, yo no conozco. Vale. Vamos a poner un circuito eléctrico. ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿No lo saben? Ellos saben que son interruptores, yo sé si lo saben. Vale, perfecto. Abierto, cerrado, todo eso. Vale. Hola, mi niño. Hola. Hoy no vas a clase, me Ya dijeron. me dieron No te quedas ahí. Vale. Vale. ¿Cuál es el Real Decreto que nuestra Biblia, por decirlo así? RTV. Debate. ¿Y qué número? ¿El Real Decreto? 25. ¿Eh? 25. No. Les voy a enseñar un truco para que no se les olvide. 53. No, eso es. Real Decreto 842/2002. Si se fija, una forma fácil de aprendérselo es que cada número es la mitad del otro. El 4 es la mitad del 8 y el 2 es la mitad del 4. 842.
Así ya no se nos olvida más. ¿Y qué nos dice el reglamento de baja tensión, entre otras cosas? Que hay que cumplir una serie de parámetros, normas, etcétera, etcétera. Entre ellos, en el tema de circuitos eléctricos, creo que era, corrígeme, Delio, bueno, son muchos, porque los circuitos vienen, muchos se nombran en todos los reglamentos, de una forma u otra. Tenemos lo que es un circuito de tierra, vamos a dibujarlo aquí, caja desconectadora, y aquí tenemos lo que son los circuitos aterrizados. Más el general y, exacto, ¿cómo se llama? Interruptor general automático. Interruptor diferencial. 2 por 40, 30 miliamperios. ¿Y qué nos falta aquí? No, sobre. No, eso no, sobre tensiones. Exacto. El sobre tensiones. Exacto. Que va conectado también, Tierra. exacto, a tierra. Vamos a ponerlo aquí. Y ahora vemos el de las tierras. La derivación individual. ¿De cuánto es? 10 milímetros. Exacto. ¿Por qué 2 por 1? Los cables de un solo. Exacto. Los cables ¿Sí? 2 cables de 10 milímetros. de una sección. Sí, exacto. ¿Y qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, Atiendan a eso, por favor. esto está bien o está mal? ¿Qué significa? ¿Qué Los significa? cables de una sección, ¿no? ¿Sí? 16 amperes de 16 milímetros ¿Sí? más el Sí. neutro de 10 milímetros. ¿Sí? ¿Y eso está bien? No. No, ¿por qué? Porque no puede ser menor el neutro. Tiene que ser igual. Tiene que ser igual, ¿no? fase. Sí, pero el neutro está en el lugar correcto. Si es un tubo manguera, sí. Si es un cable manguera, sí. Y entonces el neutro no está aquí. Serían 3 cables de 1 de 16 más el neutro. ¿No? El neutro tiene que ir en todos. No, serían 2 cables de 16 nada más. Exacto. Hay 3, ¿no? No, 2 cables de 1 de 16 más toma tierra. Exacto. Pero, ¿y está bien la toma de tierra? Ahí, Si esto es Ahí sí. 16, ahí sí, diría sí. ¿O no? No me acuerdo bien. Creo que no, la tierra nunca puede ser inferior. nunca puede ser inferior. Nunca puede ser inferior. Mayor sí, inferior nunca. Pero fíjense lo que es el argot eléctrico, lo podemos complicar muchísimo más. Pero lo vamos a complicar ahora cuando expliquemos esto, porque si no les voy a leer la cabeza y no es bueno. Circuitos, C1, por ejemplo. Circuitos de alumbrado. No me acuerdo bien las letras, pero yo los llamo... Sí, C1, C2, ellos lo entienden así, Víctor. C1, ¿vale? C2, C3, C4, C4 y C5. ¿C1 cuál es? Vale, alumbrado. C2, Fuerza. vale. C3, Cocina. Fuerza de cocina. Fuerza, cocina y horno. vale. C4, De lavadora a lavavajillas. vale. Termoeléctrico. Fuerza. Y C5, Cuarto húmedo. vale. Son las húmedas. Siempre la palabra fuerza antes. ¿Vale? Fíjense qué curioso. ¿De qué calibre es el C1? De 1,5. De 1,5. Vale. ¿Y el magneto? De 10. Vale. El C2, fuerza, La sección de cable 2,5. 2,5, vale. La sección de cable 2,5, vale. 16 amperios. 16 amperios. El C3, De 25. De 6 milímetros. 25 amperios y 6 milímetros. Vale. ¿Y el C4? C4 de 25. No, De 20.
C5 De 16, ¿sí? 2,5. Y 2,5. Pues esto es lo que yo les digo, el circuito al que yo me voy a referir es al C4 de 20 amperios. ¿Por qué? Presten atención. El reglamento nos dice una cosa, pero como yo digo, ahora ya que me han jubilado a la fuerza, pues puedo decir lo que Víctor, quiera. antes de borrar, deja Sí. para poder sacar una fotito. por Sí. Claro, faltaría más. Adelante. Gracias. ¿Salgo peinadito? Sí. Te falta De la línea, de la línea. Víctor, te falta la línea en medio. ¿La? La línea en medio. La línea de... Ah, vale. Ok. De peinado, ¿no? De Vale. peinado. Vale. Vale. Pues fíjense, ¿lo podemos borrar? Sí, sí. Ahora sí. Sí. Vamos a fijarnos en el de 20 amperios. ¿Qué nos dice el reglamento? ¿Alguien se acuerda? Una cosa muy importante. El poder de corte de los magnetotérmicos saltan por temperatura y por inducción, por campo magnético, tiene que ser de 6 kiloamperios, 6.000 amperios. Si miran en el automático, verán debajo en un cuadrito en el que pone 6.000. 6.000. 6.000. Pues aquí está el dilema, el que yo siempre he planteado, los 20 amperios. Vale, yo vengo de un lado. ¿Y de dónde vengo? Del corte general, ¿verdad? De liga. 25 amperios. ¿De cuánto es este cable? Al llegar a los 20 amperios. Presten atención. ¿De qué circuito está hablando de 20 amperios? El C5, ¿no? Síganlo. Antes les digo que se queden con el C5. ¿Qué era? Termo. C4 dice, C4. C- C4. termo. 4 milímetros. Vale. Y lavadora, ¿no? Lavadora. Nadadora, termoeléctrico. Y lavavajillas. Vale. Fíjense qué curioso. Aquí tenemos 25 amperios. ¿Qué probabilidades tenemos de que todo funcione a la vez? Poca. Vale. Muy poco. Pero alguna vez va a funcionar todo a la vez. O van a estar dos cosas, por decirlo así, enchufadas. El termo generalmente está siempre enchufado. Cuando baja la temperatura, el termostato arranca y coge otra vez temperatura. Puede estar la lavadora. Pero en cualquiera de los casos, en un momento determinado, la lavadora ¿qué tiene? Un motor. ¿Y qué pasa con los motores en la intensidad? Que consume alta en el momento El arranque. del arranque. Exacto. Aproximadamente 2,5 veces la intensidad nominal. ¿Qué pasa si yo tengo dos cosas arrancadas aquí? Se recalienta. Claro. Sí. Entonces, el reglamento nos dice que tenemos que poner 20 amperios, pero estos 20 amperios son reales, en este caso, porque estamos, en este caso, yo prefiero irme a aumentar los circuitos. ¿Por qué? Porque se cometen, para mi gusto, o no se tienen en cuenta, dos factores. Primero, los arranques, la simultaneidad, cómo tenemos conectadas las cosas. Y segundo, las tomas de corriente. ¿De cuántos son aquí? Las tomas son de 25 amperios y de 16 amperios. Si esto tiene 20 amperios, ¿me está protegiendo la toma de corriente? No. No. Entonces, ¿lo estamos teniendo en cuenta? No. No, tenemos protegido el circuito. Vale, bien. Cable de 4 milímetros, 20 amperios. De aquí tiramos con 6 milímetros. Perfecto. Pero esto está vendido. Se determina, fíjense que casi todas las tomas de circuitos en termos, etcétera, 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 son las que siempre están quemadas. Las que tienen los bornes fundidos. Efecto Joule. Se calienta, sube la temperatura. ¿Por qué? La temperatura en los cables se produce en la punta. A lo largo del conductor tenemos la caída de tensión. Pero en la punta del cable es donde tenemos la intensidad. Donde sube la intensidad y donde se va a calentar. Entonces, ¿yo qué hago siempre? Evito esto. Los mantos de 16 amperios y los independizo. O sea, los divido en 3 circuitos. Uno para el termo, otro para la lavadora y otro para la lavavajilla. De esta forma evitamos
3. Estar pendientes de que en un momento determinado tengamos que poner todo a la vez y nos esté saltando el general. Y segundo, que esté todo independizado y dure muchísimo más. Tenga un mayor... Aparte, economizamos, porque ya esto no es de 4 milímetros, ya es de 2,5. Lo podemos aguantar. Un cable de 2,5 aguanta aproximadamente, creo que 19 amperios, si no me acuerdo mal. Generalmente, porque hay muchos tipos de conductores, hay muchos tipos de aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es una cosa. Y ahora sí, pues vamos a meternos un poquitito en las partes, los elementos de protección. Si parte importante sobre tensiones, hay como unos 5 tipos, pero lo que nos interesa a nosotros son las protecciones contra gallos y las protecciones contra problemas que se presenten en un momento determinado, rotura del neutro, en el transformador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que los cables realmente, pues, y las instalaciones sufran si tienen fuego. Pero teniendo eso cubierto, generalmente nos va. Teniendo el protector sobre tensiones ya tenemos algo cubierto. La función del protector sobre tensiones es mandar la corriente siempre a tierra. Y ahí es donde es muy importante tanto el trabajo que hace el interruptor diferencial junto con el protector sobre tensiones, o los protectores sobre tensiones permanentes y transitorias, rayos y cosas que se produzcan en las instalaciones en momentos determinados. Y el diferencial, las fugas a tierra. Que los diferenciales que no suele poner 2 por 40, 30 miliamperios. Y como ya les ha explicado Delio, salta a 24 voltios aproximadamente. ¿Por qué? Porque de ahí para arriba la intensidad es la que nos puede matar, puede llegar cuando pasa de esto. ¿Qué nos marcan los 40 amperios? Si yo tengo, por ejemplo, aquí el diferencial, 40 amperios, pero resulta que lo que tengo aquí son 25 amperios. Y aquí tengo 16, vamos a poner el de 16 primero, vamos a poner el de 25. 25, 16, 10, 16 y los otros 3 de 16. 16, 16 y 16. Vale. ¿Qué sentido tiene que esto tenga 40 amperios cuando en los lados está limitado a 25 amperios? ¿Por qué 40 amperios? Porque estamos protegidos, ¿no? ¿En qué aspecto? ¿En qué sentido? Por los dos lados, que no nos puede llegar una sobretensión. Sí, pero aparte, ¿qué es lo que está protegiendo? Las vidas. Estos 40 amperios, las vidas también. Vale, vamos a ponerlo vidas. ¿Qué más? Y el circuito del equipo. Circuitos, De sobrecargas. ¿vale? Sobrecargas. Piensen, reflexionen, piensen. ¿Qué más? El mecanismo interior del diferencial. Esto está diseñado, los 30 miliamperios es a los que salta, pero los 40 amperios son lo que está diseñado el artefacto para que aguante sin dañarse. Esto es capaz de aguantar hasta 40 amperios. Fíjense, como bien han dicho, está limitado, nunca le van a llegar 40 amperios. Pero, ¿y si en algún momento se coge y se cambia esto, deja de funcionar accidentalmente y le llegan 40 amperios? Sí. O Eso guardaespaldas liga, O sea, ¿vale? para protegerse. Eso guardaespaldas siempre. Exacto. Todas las piezas de aquí dentro van a aguantar 40 amperios sin ser dañadas, con lo cual se alarga la vida útil del diferencial. Pero lo que nos interesa son los 30 miliamperios. Y aquí entra una cosa muy, muy curiosa. Funciona la lavadora, la tocamos, y está derivada, no tenemos picada de tierra.
¿Cuál es el comportamiento de la corriente? Bueno, primero que nada, hay dos tipos de contactos en la electricidad. ¿Se lo saben? Directo Indirecto. e indirecto, exacto. Directo, pues, es un contacto con las tierras accidental. Yo digo accidentalmente porque no creo que nadie vaya a coger nunca y a agarrar el cable de tierra. Pero que es directo porque a lo mejor el cable no está protegido como tiene que estar protegido, o él no está la orografía del terreno o la situación de la instalación, porque claro, una cosa es lo que nos pone en papel, pero la realidad es muy diferente. Cuando salgamos a la calle vamos a ver tropecientas mil formas y tropecientos mil cosas que vamos a decir contra. Esto no cumple, pero vamos a decir, si miramos un poco veremos que a lo mejor no había otra solución. Y después los contactos indirectos, que son los que pasa en casa. Cogemos, llegamos, a lo mejor hay una fuga a tierra, el aparato está mal, deriva, y tocamos. Y gas, si no hay diferencial, salta. ¿Por qué? El comportamiento de la corriente siempre es volver al generador, al sitio que está generando la corriente. Entonces aquí es donde entra perdona del que te dé la No, no te palabra. preocupes, mi niño, tranquilo. Este es el símbolo del transformador y aquí es donde entra en acción el transformador junto con la tierra. La tierra se suele conectar exterior a la vivienda en un solo punto. ¿Por qué? Siempre cuando hay una fuga va a intentar volver al sitio de generación. Entonces, esto se pone aquí. ¿Por qué no lo ponemos en varios puntos? Porque imagínense que hay una fuga de tierra. Se irá por aquí, se irá por aquí y se irá por aquí. Si tenemos varios puntos dispuestos. Y en cada punto se van según la resistencia, la distancia, lo que veíamos, el comportamiento del suelo donde estén anclados, va a tener un comportamiento diferente. Ahí es donde entran las impedancias, las inductancias, muchos factores físicos que van a hacer que la corriente se vaya para un lado diferente. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que si es realmente para tenerlo controlado, se conecta en el transformador. Y después ya lo llevamos a nuestro cuadro de demanda y protección, de ahí ya sale, y además aparte necesitamos que la tierra esté estabilizada en el transformador. ¿Qué pasa en el transformador? Pues un fenómeno muy interesante. ¿Cuál es la conexión que solemos hacer generalmente? Las conexiones eléctricas en los circuitos de transporte. No sé si han llegado todavía. No, esa parte no la hemos visto. No. No, yo esa parte no la tengo en el certificado. Vale. ¿Se lo explico rápido? Sí, explícaselo. Y lo de los transformadores habla de los torreones de toda la vida. Vale. Es decir, la corriente viene a una tensión, se transforma a otra tensión, que es baja tensión, es lo que Víctor le está explicando. Y en estrella, en los transformadores, ahora le explica, y la conexión a tierra. Pero sigan, lo que esa parte está muy bien. Triángulo y estrella. Triángulo y estrella, ¿por qué? Porque en estrella obtenemos unos valores. Aquí tenemos una fase, los nombres de la fase, R, S, T, L1, L2, L3. O sea, como si fuera trifásica, ¿vale? Neutro. Y aquí vamos a ponerle que sea L1, L2, L3. ¿Qué hay al final de L1? El L3. L3. ¿Y al final del L2? ¿O al principio? Exacto. ¿Y al final del L1 en este lado? L2. Exacto. Entonces, ¿cuántos cables tenemos? 3. Conectados. Exacto. 400 voltios. 400 voltios. 400 voltios. Triángulo, transporte. Lo utilizamos. Si se fijan en los torreones, en la pista, 3 cables por un lado y 3 cables por otro. Pero ¿qué pasa en la conexión estrella que hay en medio de L1?
El neutro. Neutro. Vale. Y aquí es donde aparece algo que vamos a tener siempre en la mayoría de los casos más adelante. La raíz de 3. ¿Quién sabe calcular la raíz de 3 cuánto es? 73. 1,73. 83 o 73, 73. Divida 400 voltios entre 1,73. A ver cuánto les da. 400 entre qué? 1,73. Da 231.21. Ahí tenemos los 230 voltios. Ujú. Conexión estrella. Al final de cada fase va a haber un neutro. El neutro es el mismo que está balanceado en el transformador y tenemos que tenerlo conectado en un solo punto para que realmente, como hemos dicho, esté balanceado. O sea, no tengamos, imagínense que tengamos 3 valores aquí de neutro, porque lo tengamos conectado en varios puntos. Realmente la instalación estaría desequilibrada. Entonces nos daría muchísimos dolores de cabeza. Aparte, buscar una avería de tierra no es nada fácil. No es nada fácil. Entonces, ahí es donde entra el tema de que el diferencial y las tomas de tierra tenemos que tenerlas siempre muy controladas. Las viviendas, todo lo que sea metálico, cogerlo a un chasis. Un terminal, un taladrito, un tornillito metal, o en el borne que traiga. El alumbrado generalmente no sale, no viene, todo funciona con LED a día de hoy y se suele, la fábrica suelen obviar el conector de la tierra, pero el cable lo tenemos que dejar siempre, sí o sí, siempre tenemos que dejarlo. Detalle interesante de reglamento, nosotros le ponemos la tierra igual a los conductores de fase y neutro, que en alumbrado era 1,5. Pero el reglamento nos dice que la tierra mínima en alumbrado será 2,5. Son cosas que son buenas, leerse el reglamento, ¿por qué? Porque nos va a dar información. ¿Y qué hacemos cuando tenemos información? Desarrollamos. Exacto, desarrollamos, me gusta esa palabra. Analizamos, sacamos nuestras propias conclusiones. Por eso yo he llegado a la conclusión del termo, de que realmente no es no es algo que sí, el reglamento nos lo marca, pero cuando vemos 20.000 instalaciones en el que el punto que se ha quemado es el mismo, es por algo, ya la instalación nos está dando una información de qué está pasando ahí. Entonces, pues bueno, vamos a ver, ¿esto lo han entendido? ¿Les parece bien? ¿Les gusta? Fíjense, la raíz de 3, lo importante que es, tenemos los 3 conductores, 1,73 entre 400, esto sería un follón de escribirlo, porque a partir de ahí entran muchísimas cosas, muchas matemáticas y es muy complicado. Pero, o sea, la electricidad es para dedicarle toda la vida, no vamos a dejar de aprender. De hecho, pensar que creo que la primera lámpara incandescente apareció sobre 1930. Estamos en pañales todavía, estamos en pañales. Entonces, es algo bastante interesante. Voy a borrar esto y vamos a poner... ¿Han entendido todo este tema de por qué funciona el diferencial? Bueno, no les he explicado el diferencial, qué es lo que hace. La base del diferencial es que lo que entra, aguas arriba, tiene que ser igual a lo que sale. Exacto. Yo tengo, por ejemplo, el diferencial. Aquí entran 230 voltios. ¿Cuánto debería salir? Si entran 230, Salen 230. 230. Y si salen 225, 225. claro, pero ahí ya está viendo una pérdida. Sí. Ya ahí hay una pérdida a tierra, hay 5 voltios que se están yendo a tierra. ¿Qué hace el diferencial? Claro, Sí. desconecta. Si la intensidad que detecta es proporcional a los 30 miliamperios, en este caso, y a los 24 voltios, desconecta por seguridad. Entonces, ahí lo que entra es igual a lo que sale. Ahí, en verdad, hay dos interruptores, 2 formas de cortar. Una automática, que es el puntito que extraen aquí, y después la manual, la que subimos y bajamos. Esa la controlamos nosotros, la otra la controla el circuito magnético de la instalación. Suele ser un toroide, una bobina
con un interruptor. ¿Qué pasa? Inducción eléctrica. Todo campo eléctrico genera una corriente eléctrica. Todo campo eléctrico genera una corriente magnética. Esto es proporcional. Tenemos el campo eléctrico. Vamos a dibujarlo. Bueno, se lo dibujo aquí. ¿Puedo borrar esto, chicos? Sí. Aquí tenemos un eje de abscisa, 0, negativo, positivo. Y tenemos una onda senoidal. Después tenemos otra onda senoidal. Y después tenemos, vamos a partirla de aquí, otra onda senoidal. Se los voy a intentar explicar de una forma que sea más o menos fácil, porque esto en verdad lleva muchísimo más jaleo. ¿Ven que van quedando huequitos en medio? Sí. Una separación de una a otra. Sí. Y aquí viene una fórmula que es muy interesante, que es la fórmula de la frecuencia, una de ellas, que nos dice que el resultado realmente son hercios, ¿verdad? Sí. Pero es 1 partido por un periodo de tiempo. Según el tiempo que pongamos, nos va a dar una frecuencia determinada. Gigahercios, kilohercios, megahercios, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro sistema eléctrico las frecuencias son 50 hercios. 50 ciclos en un segundo. A la velocidad de 300.000 kilómetros por hora, aproximadamente. ¿El ojo humano sería capaz de ver esos huecos que quedan en la electricidad? No, ese es el conductor neutro. Por eso, cuando una fase está yendo, la otra está volviendo. Nunca se van a encontrar. Nunca va a haber choque eléctrico en una instalación bien diseñada. Pero en medio, ese hueco es el conductor neutro, que realmente está estabilizando. Uno coge y manda la energía al receptor cuando enchufamos algo de demanda, y el neutro retorna a la fuente de alimentación, a la fuente generadora de corriente. En este caso no sería generadora, sería el cuadro. O sea, nos está volviendo al punto de inicio donde tenemos un fluido eléctrico equilibrado si todo está bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En base, si utilizamos segundos, microsegundos, milisegundos, nos va a dar pues una frecuencia cada vez mayor, 50 hercios por segundo. Esa es una cosa muy muy importante a tener en cuenta, y es una de las cosas que nos produce muchos problemas en las instalaciones fotovoltaicas, porque la onda no es esto se llama senoide, una onda senoidal pura en la corriente alterna, pero en las corrientes que no son alternas, las ondas hay que adaptarlas, no son senoidales puras, suelen ser ondas con una forma cuadrada que hay que ir adaptando a través de procesos electrónicos complicados que hay que intentar adaptar, y dentro de esto sé que no se va a notar
mucho desgraciadamente, pero se va a ver como una cosa así, sube y baja, una cosa así, para intentar adaptarla. Hasta que al final, pues bueno, eso ahí es una de las bases de las que nos dicen, no nos dicen, pero donde se producen los ceros eléctricos. ¿Por qué? A través de circuitos electrónicos intentamos dar una forma senoidal pura a una onda que ya de por naturaleza no lo es. Ya sabemos algunas dudas, chicos, pregúntenlo lo que quieran preguntar. ¿Alguna duda? Cuando hablas de la otra forma de corriente, esa, ¿de dónde proviene esa corriente, por ejemplo, que dices que es como cuadrada y en la otra sí ya viene? Continua, ¿no? Es un jaleo y aquí está maestro de ello. Ahí está maestro de ello. Captamos la corriente del sol. Es una corriente continua. Hay que pasarla alterna. En esa transformación de corriente continua a corriente alterna. El inversor ahí es donde es el que hace ese trabajo, ¿no? Exacto, pero ahí es donde se produce. Las 4 puertas, habla de las 4 puertas. Las puertas lógicas. ¿Han visto las puertas lógicas? No, esto se llama álgebra de Boole. Sí, bueno. Es muy interesante y complicada, pero vale la pena tenerla en cuenta. ¿Por qué? Que nos dice que ciertos patrones se cumplen. Y entonces a partir de esas puertas lógicas y de su entendimiento sabemos cómo tenemos que aplicarla. Es un tema un poco complicado y que no nos preparamos, pero es muy interesante. No se olviden, apúntenlo si quieren y échenle un vistazo. Álgebra de electricidad. Creo que se escribe Boole o Boyle. Sí. Boyle, ¿verdad? Vole. Boyle. Sí, ¿Cómo estaba? así es. Así. Vale. Pues... Mira, coño, Vale. Esto, búsquenlo porque es muy interesante y lo más importante en la electricidad es la curiosidad. Hay cosas, por ejemplo, ¿conocen el complejo deportivo Virco Padel en el Mayorazgo? Ese complejo lo hice yo completito, hasta el último tornillo del último foco lo hice. Cuadros eléctricos, todo. Y una de las cosas más complicadas fue inventarnos la domótica. La inventamos a través de microrelés y contactores, teniendo en cuenta estas cosillas. Puertas abiertas, puertas cerradas, puertas abiertas, puertas cerradas. Ha fallado creo que como unas 10 veces en 7 años. No ha fallado. Pero claro, la domótica te vende un montón de cosas que no sirven para nada y que no vamos a aplicar. Y sin embargo, con un contactor, un microrelé, podemos hacer 20.000 cosas. 25 euros costaba los microrelés. Negro para cierre y de lectura. Exacto. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Que la fase que gobernase la bobina siempre fuese la misma, para no tener 400 voltios en la placa. Entonces, si había contacto entre fase y vuelta, no iba a pasar nada. Simplemente no iba a funcionar el sistema. Sin embargo, por la parte de arriba podemos meter las 3 fases. Y una alimenta, por ejemplo, una cancha, otra alimenta a otra. Así podíamos hacer. Eso, la cancha que está en la autopista y en Sí. la Mayorazgo aquí a... Exacto. Esa La es iluminación de los reflectores. Sí. Hiciste tú. No todo. Todo. Cuadros eléctricos, telecomunicaciones, domótica, cuadro general, acometida, hasta el enganche, hasta la llegada a dejar los cables en punta, en las arquetas para que Endesa conectase. Estuvimos trabajando ahí como... Pero es una de las obras que me siento orgulloso porque cuando lo ves terminado dices, wow. 2 años y pico metidos ahí. Sí. Es uno de los trabajos más bonitos que he hecho y de lo que más contento y orgulloso me Víctor, siento. Sí. te voy a presentar a un compañero. Ah, vale. Rubén. Encantado. Bueno, ¿qué tal? Listo, encantado. Aquí estamos. Son unos abusadores. Unos abusadores, aquí señales y cosas de estas. Lo mejor de lo mejor, papá. ¿Eh? Lo mejor de lo mejor. Eso parece una tontería, pero ese rollo ayuda muchas veces a entender ciertas cosas.
Y por lo menos tener una idea, que yo muchas veces digo, esto imagínense que es una caja que entra y sale. Pero pues son unos abusados en señales. y lo que les queda por aprender. Esto es... A mí me dicen, no, termina de carrera, sí. Siempre tal y van cambiando cosas. Pero bueno. Sí, esto es un mundo. ¿Tú vas a Empezamos a aprender con Y cariño. después tengo que llevar a Víctor y sí, a ver si me da tiempo, sí. Bueno, si no, no cambia. No, pero si voy a taller, voy al otro taller al lado. Si digo allí, ellos no podemos salir de lado. Sí, sí. Saca la foto, Alberto. Después nos vemos, sí. Te dijeron que sacase fotos todo el rato. Si quiero lo vuelvo a dibujar, no hay ningún problema. ¿Quieren que lo vuelva a dibujar? No, puede. A mí no me importa. Yo le saqué foto, creo. Vale. Tranquilo. Y ahora otra cosa. ¿Qué nos Víctor, si dice? estás cansado, paramos 5 minutos. No te preocupes. Con lo que tú me digas, el que manda es tú. No, yo no. Sí, sí, el que manda es tú. Tú sabes que yo soy un culo inquieto, yo como yo no me siento, si tú Ya. quieres sentar. No, por mí no te preocupes. Ya que estoy- ¿Quieren descansar 5 minutos? Si quiere él, no hay problema, y se toma un café, vamos a buscarlo y todo. Sí, te lo hacemos. Vale, pues Venga. descansamos un poquito. Claro que Muchas gracias. Muchísimas gracias.